En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, el credo o símbolo de los apóstoles que se reza en el Santo Rosario es una plegaria de gran mérito por ser un sagrado compendio y resumen de las verdades cristianas. La fe, en efecto, es la base, fundamento y principio de todas las virtudes cristianas. San Pablo dice, sin fe no podemos agradar a Dios. No hay virtud cristiana sin fe. Habrá personas pacientes o sin arranque, sin empuje. No es una virtud cristiana si no está iluminada por la fe y animada por la caridad. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Todas las virtudes cristianas, por la fe como fundamento, como base y principio de todas ellas y de todas las verdades eternas. Creer la resurrección de los muertos, la vida eterna, la glorificación del cielo, el juicio universal, todo eso es la fe la que nos lo va iluminando, la que nos va enseñando, nos va orientando. Y de todas las plegarias agradables a Dios. Por eso, la oración, su base es la fe. Quien se acerca a Dios ha de comenzar por creer. Sí, quien se acerca a Dios en la oración debe comenzar con un acto de fe. Y cuanto mayor sea su fe, más eficaz y meritorio será para él, y más gloriosa para Dios será su plegaria. No voy a explicar todas las verdades, todo el símbolo de la fe. Como decíamos antes, tienen ustedes la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, donde va explicando el contenido de nuestra fe. No está todo, porque eso no está todo, pero sí está explicado todo lo esencial. Todo lo esencial. Pero vamos a fijarnos ahora en las primeras palabras. Creo en Dios. Estas encierran los actos de las tres virtudes teologales:
la fe, la esperanza y la caridad. Tienen una eficacia maravillosa para santificarnos y derrotar al demonio. Muchos santos vencieron con estas palabras las tentaciones, especialmente contrarias a la fe, la esperanza o a la caridad. Durante su vida y a la hora de la muerte, fueron las últimas palabras que escribió San Pedro, mártir, con el dedo lo mejor que pudo y sobre la arena, cuando con la cabeza cortada por el sablazo del hereje se hallaba próximo a expirar. La fe es la única clave que permite entrar a todos los misterios de Jesús y de María, contenidos en el Santo Rosario. Por eso en la oración del Santo Rosario está la contemplación y vamos siguiendo los distintos misterios de la vida, porque la virginidad de María es un misterio, ciertamente, antes del parto, en el parto y después del parto. La fe es la que me da el poder creerlo, y no porque eso sea, la fe es decir que sí a las cosas absurdas que no son, pero uno por fe le dice que sí. No se trata de eso, eso no es así. La fe te ilumina una verdad que por la razón no puedes llegar a comprenderla. Ahora cuando escuchábamos durante la comida esos relatos de lo que en el día de ayer, el 13 de octubre, de los milagros, el milagro del sol de la Santísima Virgen, que no fue un milagro, fueron muchísimos milagros, ¿no? El milagro del sol, pero fue el milagro del sol donde todos se quedaron con la ropa seca, y en un momento, y una ropa que había estado todo el día bajo la lluvia, que no se hubiera secado, ya saben ustedes, y encima con un día nublado, no se seca la ropa en 5 minutos. En 10 minutos no está uno totalmente seco. Y además, llenos de barro, empapados, desaparecen las nubes, sale el sol y todo el mundo seco. Pero además, muchos enfermos se curaron. Y el milagro, diríamos, entre otros de los milagros más grandes, fue la vuelta a la fe, el descubrimiento de la fe, recuperar la fe de tantos que había allí que eran incrédulos, y al ver aquello, pues cayeron de rodillas, dando gloria a Dios, que recuperaron su fe en Dios. Realmente fue no un milagro que todos pudieron ver, pero había tantos otros milagros que lo vieron algunos nada más y otros solamente el que lo vivió. Pero fueron muchísimos milagros. La fe es la que me da el acceso a esas verdades, porque son verdades, son hechos. La fe es la única clave que permite entrar en todos los misterios de Jesús y María. Por esto es necesario comenzar el rosario rezando el credo, con gran atención y devoción, y cuanto más viva y robusta sea la fe, más meritorio será nuestro Santo Rosario. Es preciso que sea viva y animada por la caridad, es decir, que para recitar bien el Santo Rosario debes estar en gracia de Dios o en busca de ella. Es necesario además que la fe sea robusta, constante, es decir, que no has de buscar en el rezo del Santo Rosario solamente un gusto sensible y la consolación espiritual. En otras palabras, no debes dejarlo cuando te salten las distracciones involuntarias en la mente, un incomprensible tedio en el alma, un fastidio o sopor casi continuo en el cuerpo. Para rezar bien el Santo Rosario no son necesarios ni gusto, ni consuelo, ni suspiros, ni fervor, ni lágrimas, ni aplicación prolongada de la imaginación. Basta la fe pura, la recta intención, basta solo la fe. Lo que dice Santo Tomás de Aquino en el Pange Lingua, solo la fe basta para creer en la Eucaristía, solo la fe. Eso es lo que a mí me da el saber que Cristo está ahí. Cristo está ahí presente.
el señor obispo, primer obispo de Abancay, arzobispo emérito de Cusco, Monseñor Alcides Mendoza Castro. Este obispo, que fue el que me ordenó a mí, que trabajó muy de cerca con el padre Molina y con la hermana Josefina, pues cuenta, este libro es una entrevista que se le hizo a él, creo que un mes o 2 meses antes de morir. O sea, ya al final le hicieron una entrevista y uno va viendo de este obispo, Monseñor Alcides, también, como decía antes la hermana, que hay que dar testimonios de fe en este año de la fe. Como él descubrió su vocación, lo dice de una manera tan sencilla, tan bonita. Él, pues un niño con 7 años todavía, cuando descubrió su vocación al sacerdocio, dice: de niño yo tenía solo la idea de lo que era un chofer de camión o un brequero de tren. El conductor del tren y el del camión. Dice, allí en mi pueblo no pasaba más que eso, pues eso era lo único que él podía imaginarse. Así es que yo pues deseaba ser un conductor, un chofer de camión o un brequero de tren. Pero un día, en su pueblo pequeñito, la Mejorada, allá en Huancayo, en Ayacucho, carretera de Ayacucho y el ferrocarril de Huancayo, allá en la Mejorada, pero un día llegaron unos sacerdotes a dar una misión y empezaron a predicar, viendo que él pues aprendía las cosas. Le dijeron que si él quería ir de catequista para enseñarle a otros niños, y como él hablaba el quechua, pues entonces los sacerdotes no sabían quechua, pues entonces él le enseñaba a los niños lo que ellos le enseñaban a él se lo enseñaba a los otros niños. Y así empezó siendo, diríamos, catequista en una misión que hicieron los padres redentoristas. Después se fue, porque los padres dijeron, bueno, nos ayudaría mucho si se viniese con nosotros, que iban a otra zona, y que allí también, y entonces los padres se lo llevaron a él en aquella misión, y hizo de misionero con 7 años. Y con eso, viendo que enseñaba a los demás, que le hablaba de Dios, todas esas cosas, le nació la vocación al sacerdocio. Pero luego terminó la misión, los sacerdotes regresaron y él regresó a su casa. Entonces le quedó con la idea de ser sacerdote. Después le preguntan que por qué no fue sacerdote salesiano. Y dice, porque en ese momento estaba la Segunda Guerra Mundial, no podía viajar a Francia, que estos eran de Francia, donde tenían el seminario, y los mismos padres le dijeron, mira, como no puedes ir para allá y aquí tampoco tenían seminario, pues vete al seminario diocesano y ahí te podrán enseñar para que seas sacerdote. Y entonces ya lo orientó por ahí. Pero luego él empezó que quería ser sacerdote. Su madre al principio no se convencía, y después, ya cuando empezó a pensarlo más en serio, entonces fue cuando la mamá ya le admitió. Después se pusieron, como siempre suele ocurrir, ¿verdad?, con la mamá se compincha para ir a convencer al papá, que era el hueso duro de roer. Así es que vamos a convencer al papá. Entonces ya le convencieron de que lo pusiera, como el niño sabía, para estudiar y todas esas cosas, en el seminario menor, que lo pusieran en un seminario de niños para que estudiase y que descubriese si tenía vocación. Entonces se lo llevaron para el seminario, estudió, pero en vez de ponerlo ahí, lo pusieron. Eso es, a veces nos pasan cosas en la vida, ¿no? Lo pusieron en un colegio que tenía de sobrenombre, era como los tremendos, ¿no? Porque los peores chicos de todas partes estaban en ese colegio. A ver si se le quitaba la idea del sacerdocio de la mente. Entonces lo pusieron en el peor instituto o colegio para que se le quitara de la mente el ser sacerdote.
Y cuando terminó de estudiar dijo que quería ser sacerdote. Así que entonces ya fue cuando la madre se convenció. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ir al seminario diocesano. Se fueron al seminario. Y entonces, como no había obispo, había renunciado, había muerto el obispo anterior, y entonces estaban esperando que habían nombrado de Roma un obispo a que llegara el obispo. Mira, no te podemos admitir porque para eso tiene que ser el obispo, y ahora no hay obispo. Cuando venga el obispo entonces, ¿y cómo hago? ¿Tú dónde vives? ¿En la Mejorada? Pues el obispo va a pasar por ahí. Espéralo en la gasolinera. Y cuando pase por la gasolinera, le hablas. Así que el niño, pendiente del obispo que iba a pasar por la gasolinera que había en su pueblo, en la Mejorada, cuando fuese a tomar posesión de su diócesis, a Huancayo. Y entonces esperaba y esperaba y esperaba, hasta que un día apareció el obispo. Y el obispo, como tenía tanta prisa, no paró en la gasolinera. Así que se fue de largo. Ay, Dios mío, entonces toda su ilusión se le vino abajo y se fue allí llorando a su mamá porque el obispo, que tal, que cual. Pero qué cosas, las cosas de Dios, ¿verdad? El obispo quería llegar pronto porque tenía que ir a la diócesis y ni paró. Pero delante había un derrumbe y la carretera estaba cortada y no se podía pasar. Así es que media vuelta, marcha atrás. Llegó al pueblo y buscó dónde quedarse hasta que abrieran la carretera y pudiera pasar. Así es que el coche tuvo que regresar. Y cuando regresó, esa fue la suya. Así que fue para allá a decirle al obispo que él quería ser sacerdote. Y ya cuando fue a hablar con el obispo, pues ahí le estuvo diciendo que dijo, bueno, ya lo veremos y demás, ¿no? Pero ya empezó el contacto y el obispo se mostró muy abierto. Él, haciendo buen uso de la metodología de San Juan Bosco, me sacó todo. Le conté sobre mi vocación, sobre cómo había despertado en mí el deseo de ser sacerdote, y dieron las 6 de la tarde. Y su secretario, el padre Nicolás, le informó, Monseñor, está lista su habitación en el hotel. Y Monseñor le contestó, voy a dormir en el automóvil, porque no quiero dormir en el hotel de ninguna manera. Yo, con solo 12 años, le pregunté, Monseñor, ¿y si le ofrezco mi casa para que se aloje? A lo que me respondió, hijito, que sea la casa más humilde, pero no un hotel. Le pedí, deme su maleta y vamos. Llegué a casa y alborozadamente le anuncié a mi mamá, el señor obispo se va a alojar aquí. A lo que me respondió enojada, pero ¿cómo se te ocurre traer al obispo a la casa sin avisarme? Yo le contesté, Monseñor es muy bueno, es mi amigo. Mi mamá me levantó de los cabellos hasta arriba. Hasta ahora siento el dolor. Pero finalmente ella le preparó su propia habitación que daba a la salita y Monseñor le agradeció. Qué bien me siento aquí, una casa humilde, pero mejor que un hotel. Conversamos hasta cerca de las 10 de la noche, los tres, mi mamá, el obispo y yo. Él nos explicó, no conozco cómo funcionan las cosas en Ayacucho, pero la primera beca que tenga, el seminario será para ti. Luego se lamentó porque quería tomar posesión de su diócesis al día siguiente, fiesta de San José, pero no lo iba a poder hacer, ni siquiera podía celebrar la misa. Yo le pregunté que ¿por qué? ¿Por qué? Y me respondió,
porque no tengo conmigo los ornamentos litúrgicos. Le contesté que tenía en mi cuarto la maleta de los redentoristas y un altar portátil, y él con esos ornamentos celebró misa en mi casa. La primera misa de su diócesis fue en nuestra humilde salita. Comulgó mi mamá, comulgué yo. Me dijo: tú tienes vocación, vas a ir al seminario, pero solo a recibir clases. Vas a vivir en el obispado conmigo y yo te voy a enseñar a ti. El 19 en la tarde abrieron la carretera y se fue el obispo. El 31 de marzo pasó un telegrama a mi mamá en el que le decía: traiga al chico porque ya tiene su beca en el seminario. Llegué el 5 de abril de 1941 y él nos recibió diciéndole a mi madre: usted me hospedó en su casa, ahora yo la hospedo en la mía. A la mañana muy temprano me puse a barrer la casa y él risueñamente me dijo: qué buen trabajadorcito, después vas a ver. Así comienza la vocación de Monseñor Alcides. Después él cuenta, ¿ven? Este hecho de querer invitar al obispo, que el obispo se hospedara en su casa, él ha tenido mucha relación con Alemania. Le preguntan que por qué siempre habla mucho de Alemania. Cuando él fue obispo, él fue en el Concilio Vaticano II el obispo más joven del mundo. Y tiene aquí una foto con el obispo de 100 años, el obispo más viejo del mundo y el más joven del mundo. Así que cuando entraron en la sala capitular del Concilio Vaticano II, los hicieron entrar los dos juntos. Y entonces todos los obispos, 3.000 obispos, y cuando entran los dos, un aplauso a los dos, al más joven de todos y al más viejo de todos. Así es que entonces por eso él ahí viendo cómo todos le aplaudían, siendo con 30 años, el obispo más joven del mundo en ese entonces, y al lado el que tenía más edad, con 100 años ya. Este es Monseñor Alcides. Entonces él cuenta que al llegar a su diócesis, cuando le dieron ya la diócesis, pues llegó y lo mismo, porque fue una diócesis nueva, el primer obispo de Abancay. En la diócesis de Abancay fue a hacer una diócesis y él empezar a trabajar. No tenía nada, no tenía obispado, tuvo que empezar a hacerlo todo. Y la primera que le recibió fue, pues eso, llegó a la catedral y entonces se puso a tocar las puertas de la catedral. Y una monja pasa por allí y lo ve: señor obispo, ¿pero qué hace usted ahí tocando las puertas de la catedral? Dice: para que me abran para celebrar la misa. Dice: es que no hay nadie. No está, el sacristán no está, no va a venir hasta no sé cuándo. Pero si quiere, venga allí en la capilla de la comunidad y puede usted celebrar la misa. Pues sí, cómo no. Y se fue a la capilla de la comunidad. Y a esas monjas que eran alemanas, entonces fue que le celebró la primera misa. Y entonces la monja le empezó a hablar, porque él le dijo lo que necesitaba para la diócesis, empezaron ya a hablar, y ella le puso en contacto con un obispo en Alemania. Y en Alemania, dice, fue mi experiencia llegar a una tierra donde no conocía el idioma, se hospedaba en casa de gente pobre, campesinos aldeanos pobres en Alemania, y cómo hacían todo el esfuerzo por tratar de entenderse y de servirle, y estaban tan orgullosos, tan felices de que un obispo pudiera venir a su casa. Y encima, con todos sus ornamentos de obispo, pues aquello era para ellos una alegría. Y de ahí nació una amistad con esta congregación, con Alemania, y por eso él siempre tuvo mucho trato con Alemania durante todo su ministerio, su obispado, su tiempo. Esto es porque es el obispo más joven del Concilio Vaticano II, que es el motivo del año de la fe. El Santo Padre Benedicto XVI, en el día de la inauguración del año de la fe, dijo unas palabras para que entendamos también el Concilio Vaticano II y la intención tanto del Beato Juan XXIII como de Benedicto XVI. Benedicto XVI también estuvo en el Concilio Vaticano II. Dice así:
Hoy, con gran alegría, a los 50 años de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, damos inicio al Año de la Fe. Para rememorar el concilio en el que algunos de los aquí presentes, estaban allí con él, los que todavía estaban vivos del Concilio Vaticano II, con particular afecto saludo. Hemos tenido la gracia de vivir en primera persona esta celebración. Se ha enriquecido con algunos signos específicos, la procesión de entrada, etc. Y va explicando los signos que hizo en esta misa para recordar lo del Concilio Vaticano II. Las palabras que yo quiero de la homilía del Santo Padre son estas. A este respecto se expresaba así 2 años después de la conclusión de la Asamblea Conciliar el Siervo de Dios, Pablo VI. Queremos hacer notar que si el concilio no habla expresamente de la fe, habla de ella en cada página, al reconocer su carácter vital y sobrenatural. La supone íntegra y con fuerza, y construye sobre sus enseñanzas. Bastaría recordar algunas afirmaciones conciliares para darse cuenta de la importancia esencial que el concilio, en sintonía con la tradición doctrinal de la Iglesia, atribuye a la fe, a la verdadera fe, a aquella que tiene como fuente a Cristo y por canal el magisterio de la Iglesia. Así decía el Papa Pablo VI. Y sigue el Papa diciendo, pero debemos ahora remontarnos a aquel que convocó el Concilio Vaticano II y lo inauguró, el Beato Juan XXIII. En el discurso de apertura presentó el fin principal del concilio en estos términos. Esto es lo que quiso hacer el Concilio Vaticano II. El supremo interés del concilio ecuménico es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado de forma cada vez más eficaz. La tarea principal de este concilio no es, por lo tanto, la discusión de este o aquel tema de la doctrina. Para eso no era necesario un concilio. No se trata de estudiar, discutir sobre un tema u otro de la doctrina. Para eso, decía Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, no hace falta un concilio. Es preciso que esta doctrina verdadera e inmutable, que ha de ser fielmente respetada, se profundice y presente según las exigencias de nuestro tiempo. Esto es, 2 cosas: profundizarla y manifestarla, explicarla, presentarla, darla a los demás según las exigencias de nuestro tiempo. Eso era la intención del Papa que convocó el concilio, el Beato Juan XXIII. A la luz de estas palabras se comprende lo que yo mismo tuve entonces ocasión de experimentar, dice el Papa Benedicto XVI. Durante el concilio había una emocionante tensión con relación a la tarea común de hacer resplandecer la verdad y la belleza de la fe en nuestro tiempo, sin sacrificarla a las exigencias del presente ni encadenarla al pasado. 2 cosas. No vamos a encadenar la fe al pasado. ¿Qué significa eso? En nuestro modo de hablar vamos cambiando expresiones, imágenes. Eso, en una persona cualquiera, su forma de hablar de niño tiene una serie de expresiones y de imágenes. Conforme va estudiando, ya enriquece su vocabulario y ya emplea palabras de otra manera para decir las mismas cosas. Y cuando ya no es adulto, que tiene una experiencia, entonces ha pasado toda una historia, pues lo mismo que va a decir ya lo dice de otras maneras. Pues eso a nivel de iglesia
es lo que está diciendo el Papa. Porque a mí me enseñaron esto de niño, y de niño se decía esto así, hay que decirlo así. Pero eso está bien cuando, en esa época. Ahora hay que decir eso mismo, la verdad inmutable, pero para que la gente de hoy lo entienda. Y vean que el mundo ha cambiado mucho. Y eso fue lo que se dio cuenta el Papa Juan XXIII. Que con los medios de comunicación, y entonces no es que eran como hoy, no había el internet como hoy, no había tantas cosas como hoy, pero ya él, iluminado por el Espíritu Santo, ya él percibía nuestros ancestros, nuestros antepasados, no sabían leer ni escribir. Y todo se transmitía de lo que uno le iba comunicando al otro, de lo que uno le iba comunicando al otro. Se lo aprendían de memoria y repetían eso. Pero ya en nuestro tiempo, y eso es lo que él vivía, los medios de comunicación ya es otro modo. Ya es más fácil llegar, y hacia eso van las naciones, a que no haya nadie analfabeto, que todo el mundo sepa leer y escribir como mínimo. Pero que si es posible que todos tengan algo de estudios. Pues a una persona con más estudios se requiere otro modo de explicarle la fe. Como ya se estaban también haciendo ciudades, cosa que antiguamente, si nos vamos a Abraham era un nómada, no tenía ciudades, sencillamente iban caminando por el desierto, por distintos lugares, al río, al mar, a no sé qué sitio, y entonces era moviéndose, en un sitio se establecían, estaban un tiempo y después iban a otro. Un pueblo nómada, la fe la vive y la conserva de una manera, pero una ciudad donde ya hay medios de comunicación, donde ya empieza a ver el cine, donde ya empieza a ver tantas cosas, hay que estudiar esto. No podemos quedarnos como nómadas. Tenemos que ver que ya el mundo requiere que entremos a los medios de comunicación. Eso es lo que el Papa veía. Como el mundo ya requiere que empecemos a evangelizar con los mismos instrumentos y palabras y medios con que el mundo le habla a los fieles, a las personas, esto es lo que quería el Papa del Concilio Vaticano II. Nuevos métodos, pero de dar la misma doctrina. No es que ya lo anterior ya no sirve, ahora es otra cosa, ahora pensamos de otra manera, ahora es otra verdad en las que hay que creer y ahora se hace de otra manera. No. La salvación es la misma, el sacramento es el mismo, pero hay que verlo de otra manera, hay que actuar de acuerdo a los tiempos. Que eso no quiere decir que tengamos que rebajar el sacramento ni que tengamos que quitarle nada. Pero hay que saber distinguir siempre entre lo esencial y lo accidental, lo del momento y lo que no cambia. Aquí es donde iba el Papa. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes unas expresiones como esa? Es que el Concilio Vaticano II ya cambió eso. Es que después del Concilio Vaticano ya fue distinto. Es que después del Concilio Vaticano distinto ya las cosas no son como que ya. ¿Y qué es lo que cambió? Ahora el Papa Benedicto XVI, ¿qué es lo que nos dice? Pues el gran secreto, que no es ningún secreto, el gran secreto, ir a los textos del Concilio Vaticano II, ya está. Cuando ustedes oigan cualquier cosa del Concilio Vaticano II, eso a mí me pasó ya hace un poco de tiempo atrás, ¿no? El siglo pasado. Eso a mí me pasó que una persona viene a decirme que ya los religiosos teníamos que tener vacaciones, hacer no sé qué y no sé cuánto. Y digo, ¿y eso? Sí, eso es lo que dice el Concilio Vaticano II. Y digo, yo lo he leído pero no lo he encontrado, ¿me lo puede usted enseñar? Se quedó callado. Y nunca me lo enseñó, todavía estoy esperando que me enseñe los textos esos para que yo vea dónde dice lo que él decía. Porque muchas veces se habla de lo que se dice, de lo que se oye y se entiende que las cosas son como se dicen por ahí. Y a veces se dicen las cosas trucadas para que la gente se crea las cosas de otra manera.
Esto es lo que quiere ahora el Papa Benedicto XVI. Que volvamos a los textos. Lo dice así con estas palabras. Por eso he insistido repetidamente en la necesidad de regresar, por así decirlo, a la letra del concilio, es decir, a sus textos, para encontrar en su auténtico espíritu y en su auténtico espíritu, y he repetido que la verdadera herencia del Concilio Vaticano II se encuentra en ellos, en los textos, su verdadero espíritu. La referencia a los documentos evita caer en los extremos de nostalgias anacrónicas o de huidas hacia adelante y permite acoger la novedad en la continuidad. Por eso no hay que romper con la tradición de la Iglesia. La novedad en la continuidad. El concilio no ha propuesto nada nuevo en materia de fe, dice el Papa Benedicto XVI, ni ha querido sustituir lo que era antiguo. No es que ya lo antiguo, ya eso ha pasado, ahora ya no hay que rezar el rosario. Eso yo lo he oído, ¿eh? El Concilio Vaticano II dice que ya no hay que rezar el rosario. ¿Y dónde dice eso el Concilio Vaticano II? Y es más, el Concilio Vaticano II habla de la Santísima Virgen muy bien, tiene unos textos y unas expresiones de la Virgen realmente como comprendiendo quién es ella, la Madre de Jesús, y por eso insiste en la devoción, pero que esa devoción hay que actualizar el método, los modos, etc. Y eso no significa quitar el rosario. Eso significa que, bueno, que tenemos que hacerlo de tal manera que no sea algo que me aburra o que yo no entienda. Tal vez a algunos, el rezar siempre en latín, le venía el problema de que no entendía nada. Pues que se rece en castellano, en su idioma, le ayuda a entender lo que está rezando. Pues eso es una actualización, sin quitar nada de lo antiguo. Esta es la expresión que tiene el Santo Padre. Sin nostalgias anacrónicas ni huidas hacia adelante. No se trata de abandonar la fe de la Iglesia y ahora otra cosa. La novedad en la continuidad. El concilio no ha propuesto nada nuevo en materia de fe, ni ha querido sustituir lo que era antiguo. Más bien, se ha preocupado para que dicha fe siga viviéndose hoy, para que continúe siendo una fe viva en un mundo en transformación. Ese es el propósito del Concilio Vaticano II. Y esto es lo que el Papa, en esta primera homilía de la apertura del año de la fe, nos dice. Él, como estuvo en el concilio, y el Papa tuvo siempre ese equilibrio de interesarse por lo que había que poner emoción e interés y de hacer que avanzara la teología, pero sin salirse del camino, sin abandonar la fe, sin irse a hacer otra cosa. Se trata de la misma fe, profundizar. Durante el concilio había una emocionante tensión con relación a la tarea común de hacer resplandecer la verdad en la belleza de la fe en nuestro tiempo. Eso es lo que al Papa siempre le ha movido. La verdad, la verdad. Miren, la verdad es la que os hará libres, dice Jesús. Siempre la verdad será donde uno puede construir y trabajar. En el momento en que ya quiero tapar una serie de cosas o sacar cosas y hacerlas aparecer como verdad, seré esclavo de mi mentira. En la fe resuena el presente eterno de Dios que trasciende el tiempo y que sin embargo solamente puede ser acogido por nosotros en el hoy irrepetible. Por eso mismo considero que lo más importante
esencialmente es una efeméride tan significativa como la actual, es que reavive en toda la Iglesia aquella tensión positiva, aquel anhelo de volver a anunciar a Cristo al hombre contemporáneo. Esto es lo que quiere el Papa con el año de la fe. Una tensión positiva, un anhelo de volver a anunciar a Cristo, anunciar la verdad, toda la fe en Cristo, toda la enseñanza de la Iglesia al hombre contemporáneo, pero con el fin de que este impulso interior a la nueva evangelización no se quede solamente en un ideal ni caiga en la confusión, es necesario que ella se apoye en una base concreta y precisa, que son los documentos del Concilio Vaticano II, en los cuales ha encontrado su expresión, es decir, regresar a los textos. ¿Conocen el Concilio Vaticano II? ¿Saben que para los laicos tiene todo una constitución, creo que es? Todo un documento dedicado a los laicos, cómo vivir la fe. No, padre, no lo sé. ¿Y entonces cómo lo viven si no lo saben? ¿Cómo lo viven si no lo saben? Tienen que saberlo, tienen que leerlo. Por eso iremos durante este año de la fe tocando el Concilio Vaticano II. He empezado solamente por ponerles, como también esta efemérides que dice el Papa del aniversario, es también el aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, por ponerle, mire, el Catecismo de la Iglesia Católica es fruto del Concilio Vaticano II. Aquí lo que tenemos es la Iglesia, según los acontecimientos, las dificultades, los problemas de cada momento, pues se va encontrando que para evangelizar tiene que dar a los hombres una serie, tiene que actualizar o tiene que enseñarles una verdad, un momento y demás. Pues la doctrina de la Iglesia, con eso de que el Concilio Vaticano II ya las cosas han cambiado, a muchos se les mareó un poco la cabeza y ya no sabían si Dios existe o no existe. Y entonces, para eso, el Papa Juan Pablo II dijo, no, vamos a hacer aquí, poner bien claro la fe de la Iglesia. Y entonces pusieron como guía, usted sabe lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, es la guía para los obispos y los sacerdotes. Para eso es. También para los laicos, los catequistas, y también para todos, para que cada uno alimente su fe de ahí. Por eso yo le aconsejo un libro de oración, el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces lo tomas, tienes oraciones preciosas, tienes reflexiones, tienes teología, y que nadie te diga nada contrario, y que si está aquí en el Catecismo esto, ustedes tengan la seguridad que no se equivocan. Ayer celebraba la Iglesia el día de la Beata Alejandrina María da Costa. ¿Quién es Alejandrina María da Costa? Es una mujer, una joven, una niña de 14 años que para salvar su virginidad quedó paralizada por la caída. Desde su cama llevó un maravilloso apostolado como alma víctima de oración, reparación y consejería espiritual para muchos que la visitaban. Balazar es el pueblo donde ella vivía cuando entraron en su casa, en la habitación donde estaba, 3 jóvenes con intención de abusar de ella. Y ella, para salvarse, saltó por el balcón. Y al caer se dañó y de ahí quedó paralítica en una cama. Antes les dije, lo que pasa es que no tenía tiempo, igual que ahora, ya se me fue.
¿Qué estarían ustedes dispuestos a dar por un éxtasis? Ella, precisamente, después de su caída, que quedó paralizada en la cama, fue donde empezó a unirse con el Señor, y allí empezó a tener éxtasis y experiencias sobrenaturales. Realmente es una alma víctima, es una mártir, pero todo ello por ese valor que tuvo de tirarse por la ventana para no ofender a Dios. Tal era el respeto de su propio cuerpo y el amor de la santa virtud, que hizo cualquier cosa para no ofender a Dios. Como ya no hay más tiempo, pues no se lo voy a contar porque... Ay, así, sí. Otra vez lo hago peor. Así que no se preocupen. Pero sí es una historia preciosa, es en Portugal. ¿Sí? A unos 70 kilómetros al norte de Oporto. La aldea es Balazar. Aproximadamente una población de 1000 habitantes. En la iglesia parroquial de Balazar apareció tiempo antes una cruz en el suelo. Sencillamente la tierra, y aparece una cruz no física, sino la tierra un poco más como si le echásemos una tierra más clara, una cruz más blanquecina, sobre una tierra marrón, pues una tierra un poquito más blanca. Entonces, viendo aquello, barrieron aquello y vuelve a aparecer. La volvieron a quitar, incluso echaron encima tierra, una montaña, hicieron no sé qué, y volvió a aparecer. Y ya esa señal, hoy ya la cruz está allí, se ve en la tierra, y está la cruz marcada, y ya tiene una iglesia, la iglesia de esa cruz, y esa cruz después fue la señal de que ahí estaría Alejandrina, el alma víctima. Junto a la iglesia ocurrió un milagro. Apareció una cruz sobre la tierra que no se podía borrar. En los escritos de Alejandrina da Costa se hacen 3 referencias a esta cruz. La última confiesa del 14 de enero de 1955. Estando en éxtasis, se escuchó la voz de nuestro Señor diciendo: un siglo atrás mostré a esta amada aldea la cruz que viene a recibir a la víctima. Oh Salazar, si no respondes. Oh Balazar, Balazar es el pueblo. Cruz de tierra por la víctima que se entregó para nada. La víctima que es acogida por Dios y que siempre ha existido en su designio eterno, víctima del mundo, pero más florecida por bendiciones celestiales, quien ha dado todo al cielo y por el amor a las almas acepta todo. Confía, cree, hija mía, yo estoy aquí. Toda tu vida está escrita y sellada con una llave de oro. Sí, no tiene más misterio la vida de Alejandrina, sino que por defender su virtud huyó y ahí quedó, al saltar se dañó la columna vertebral y entonces quedó paralítica. Y toda su vida fue el martirio de una persona paralítica con todos los problemas que eso trae. La inmovilidad, que te lo tienen que hacer todo, las heridas que van saliendo, todos los problemas que complican. Pero ella, cuando comprendió que esto era ser alma víctima y que ella desde ahí podía amar a Dios, ofreció su vida. Entonces ya empezó a ofrecer por
los sacerdotes por la conversión de las almas, por las personas, por la reparación de los pecados, y entonces empezó a unirse a Dios, y desde ahí hizo su apostolado y se santificó en esa cruz, hasta tener esto, éxtasis y gracias especiales. La beatificó Juan Pablo II. Nada más, queridos hermanos, por este día, por este retiro. Ya les he dicho antes, no sé si alguien que no haya estado antes. Les invitamos a los ejercicios espirituales los días 20 y 21, el próximo fin de semana, comenzando el viernes 19 por la noche. La vigilia solemne de todos los santos el miércoles 31 de 9 a 12:30. El rezo de la coronilla de la Divina Misericordia y del Santo Rosario cada día a partir de las 5 de la tarde. La hora santa sacerdotal los primeros jueves de cada mes después de la hora de Santa Misa. La próxima hora santa será el jueves día 1 de noviembre. El Santo Rosario Solemne todos los primeros sábados de cada mes, que en noviembre es el día 3, que comienza a las 4:45. Durante el mes del Señor de los Milagros tenemos ahí a la entrada, como ya habrán visto, la imagen del Señor de los Milagros. Pueden hacerle su visita, hacerle sus peticiones y ofrecimientos durante todo este mes. Para el apostolado del medio de comunicación, estas conferencias, si te ayudan, las pides en recepción y de esta manera ayudas a sostener los medios de comunicación. Y también con la rifa que están haciendo Profondo de los medios de comunicación, puedes comprar algunos números y llevarte otros para venderlos a tus amistades y así ayudar para poder seguir por la televisión nsetv.com en internet y por la radio nsradio.com, y también a través de los teléfonos móviles pueden escuchar la radio en m.nsradio.com. Hoy, como estamos recordando a la hermana Josefina, que el día 5 fue su aniversario de su paso al cielo, tiene aquí la vida de la hermana Josefina, por la hermana Eulalia da Silva Andrade, de Lumen Dei. Feliz tú porque creíste. Les puede ayudar mucho, como hemos dicho, a ir conociendo pues cómo vivir, porque Lumen Dei, el padre Molina lo ideó por los documentos del Concilio Vaticano II, y fue el Concilio Vaticano II el que inspiró al padre Molina el hacer esto es lo que quiere el concilio, vamos a hacer Lumen Dei, y Lumen Dei sale de ahí. También tienen la vida de la hermana Josefina, el libro en audio, en un CD, y cantos marianos para un encuentro con Dios, canciones que las hermanas que cantan muy bien y tocan también muy bien al piano y en el canto, pues les ofrecen para su vida espiritual. Y también tenemos la prensa dominical y el Benjamín, que salen periódicamente para el crecimiento de la vida espiritual y para los niños, jóvenes y adultos, que también les sirven, les ayuda. Ahora tenemos unos momentos de oración y ya a menos cuarto, 7 menos cuarto, tendremos la bendición con el Santísimo. Agradecerles y pedirles una vez más que durante este mes del Santo Rosario, que hagamos el esfuerzo por activar nuestra fe y rezar el Santo Rosario de tal manera que sea una fe más vivida y así comprender mejor cada uno de los misterios que vamos contemplando y de las oraciones que vamos haciendo en nuestro rezo del Santo Rosario. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. L'angelo